Antes de empezar con el tema nuevo de hoy, voy a resolver dos de los problemas que me han quedado pendientes, que fueron los que más me consultaron. Uno fue este, por una cosa que ahora vamos a ver, y el otro después lo discutimos. Había que encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de esta función cuando x vale 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero calculamos la derivada de esta función. Esta función es x al cubo dividido a 9. Es un cociente de cosas, pero no es un cociente de funciones. Se lo puede pensar como un cociente de funciones, pero no vale la pena complicarse la vida así. O sea, el 9 no conviene pensarlo como una función. Es un número, un número. Entonces, es lo mismo que tener un noveno por x al cubo. ¿Y qué pasa cuando tenemos un número por una función? La derivada es ese número por la derivada de la función. O sea que me va a quedar un noveno por la derivada de x cubo. Y x cubo, la derivada es 3 por x al cuadrado. Es una de las derivadas más fáciles de la tabla. Entonces la derivada de esta función es un noveno por 3x al cuadrado. 1 sobre 9 es un tercio, o sea que la derivada me queda x al cuadrado sobre 3. Si lo pensaban como un cociente, hacían un montón de cuentas y llegaban al mismo resultado. Entonces, bien, primer paso ya lo hicimos, calculamos la derivada de la función. Segundo paso es ver cuánto vale la derivada de esa función en el valor de x que me pidieron, que en este caso era 3. Entonces, cuando x vale 3, la derivada es 3 por 3, 9, dividido 3, 3. ¿Está bien? Entonces, la derivada de la función cuando x vale 3 es igual a 3. Una de las cosas que me preguntaban es si esto había sido, pasa siempre así o qué pasaba, por qué siempre todo me daban por 3. Y fue totalmente al azar, no me di cuenta y bueno, aparece el 3 muchas veces, pero es totalmente al azar. Bueno, entonces la derivada de esta función cuando x vale 3 es 3. Y la derivada era la pendiente de la recta tangente. O sea que nosotros estamos buscando la recta tangente. La recta tangente, como cualquier recta, tiene una ordenada al origen y una pendiente. Pero en este caso la pendiente ya lo sabemos. La pendiente es 3. O sea que la ecuación de la recta tangente que estamos buscando es esta de acá. Una ordenada al origen más una pendiente por la variable. La pendiente ya calculamos recién que vale 3. Y otra característica que tiene que tener, como estamos buscando la recta tangente al gráfico de la función cuando x vale 3, es que la recta tangente cuando x vale 3 tiene que ser igual a la función cuando x vale 3. La recta tangente cuando x vale 3 es la ordenada al origen más 3 por 3. ¿Está bien? Y la función es 3 al cubo dividido 9. 3 al cubo dividido 9. Porque estamos calculando la función cuando x vale 3. Por esto me hacían tantas preguntas, porque el 3 aparece un montón de veces, pero es totalmente una casualidad. Bueno, me dio 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, por 3, 27. 27 dividido 9, otra vez da 3. Este 9 pasa restando y me queda menos 6. O sea que la ordenada al origen de la función de la recta tangente es menos 6. Por lo tanto, la recta tangente vale menos 6 más 3 por x. La recta tangente al gráfico de esta función cuando x vale 3 es menos 6x más 3, menos 6 más 3x. Entonces, bueno, fue una desafortunada elección de mi parte haber elegido x igual a 3. Porque aparecía el 3 por muchos lugares, pero bueno, el método es este. Vamos a hacer otro antes de empezar con el tema nuevo. El otro problema que aparentemente había traído dificultades era el problema D. El problema D era una función que es 2 sobre x menos raíz cuadrada de x, y había que calcularle la recta pendiente, la recta tangente al gráfico de esa función cuando x vale 4. Entonces, como siempre, hay que tratar de escribir la función de la manera que nos facilite calcular la derivada. 2 sobre x es lo mismo que 2 por x a la menos 1, ¿no? Porque x a la menos 1, ¿qué es? Es 1 sobre x. Entonces conviene escribirlo así antes que de esta manera. Si no quieren escribirlo de esta manera y quieren tratar esto como si fuese un cociente de cosas y hacer el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, dividido el cuadrado del de abajo,
no hay ningún problema. Pero es mucho más fácil escribirlo así porque se ahorran tiempo de cálculo. Y lo segundo, después, raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio. ¿Está bien? Ese no queda otra. Entonces, bueno, tenemos que primero derivamos la función y para derivar la función, ya digo, es mejor escribirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si lo escribo de esta manera, la derivada de esto es muy fácil y la derivada de esto es muy fácil, ¿no? Son de las primeras de la tabla, es decir, bajo el menos 1 y me queda x a la menos 2 y acá bajo el 1 medio y me queda x a la menos 1 medio. Entonces, dicho y hecho, acá me queda 2 por menos 1 por x a la menos 2 menos 1 medio de x a la menos 1 medio. Y ahora vuelvo a escribir las cosas de la manera más fácil para hacer las cuentas. Menos 1 por 2 es menos 2 y x a la menos 2 es lo mismo que tener x elevado al cuadrado, dividiendo. Y acá me queda menos 1 medio y x a la menos 1 medio es lo mismo que tener x a la 1 medio dividiendo. Y x a la 1 medio es raíz cuadrada de x. O sea que esta es la derivada, el primer paso. Segundo paso, ¿cuánto vale la derivada cuando x vale 4? Bueno, pongo 4 acá y hago la cuenta, pongo 4 acá y hago la cuenta. Me queda menos 2 y 4 al cuadrado es 16. O sea que me queda menos 2 sobre 16 menos 1 sobre 2 y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces me queda menos 2 sobre 16 es menos 1 octavo. Y acá me queda menos 1 cuarto, ¿no? Porque 2 por 2, 4. Entonces, 1 cuarto es lo mismo que 2 octavos. O sea que me queda 1 octavo menos 2 octavos es menos 3 octavos. Es decir, que la derivada de la función cuando x vale 4 es menos 3 octavos. Y la derivada de la función cuando x vale 4 es igual a la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función cuando x vale 4. Es decir, que cuando yo escribo la recta tangente que quiero escribir, la escribo de esta manera. Una ordenada al origen, que siempre llamamos b, menos, en realidad más, la pendiente por el gráfico, por la variable. ¿Y cuánto vale esa pendiente? Menos 3 octavos. Entonces acá va menos 3 octavos por x. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, bueno, cuando x valga 4, la recta pendiente, la recta tangente y el gráfico y la función tienen que valer lo mismo. La recta tangente y la función tienen que valer lo mismo cuando x valga 4. Bueno, la recta tangente se escribe así, b menos 3 octavos por 4 en este caso. Y la función 2 sobre 4 menos raíz cuadrada de 4. Y ahora hay que hacer la cuenta. 4 dividido 8 me queda un 2 abajo, o sea que me queda b menos 3 medios, y acá raíz cuadrada de 4 es 2, o sea que me queda, esto se simplifica, me queda 1 medio menos 2. 1 medio es 0,5, 0,5 menos 2 es menos 1,5. 3 dividido 2 es 1,5, o sea que me queda b menos 1,5 igual a menos 1,5. Esto que está restando pasa sumando, y me queda que menos 1,5 más 1,5 es 0. Por lo tanto, b es igual a 0. B es igual a 0. Y eso fue lo que les trajo dudas a algunos. ¿Puede ser 0? Sí, claro, puede ser 0. La ordenada del origen puede valer cualquier número. En este caso es 0, y me parece que eso es lo que hizo dudar a varios. Entonces, ¿cuánto vale la recta tangente al gráfico de esta función cuando x es igual a 4? La recta tangente es menos 3 octavos de x. Y eso es todo. Entonces ahora vamos a ver el tema nuevo de hoy. Y el tema de nuevo de hoy es el gran método existente para calcular derivadas de una función, y es lo que se llama la regla de la cadena. Y la regla de la cadena sirve para calcular la derivada de una composición de funciones. Composición, ya lo habíamos visto, era cuando tengo una función que está englobando a otra función. Un ejemplo que yo había dado en clases pasadas era qué pasaba si yo tenía el coseno de 3x más pi. Por ejemplo, funciones que habíamos visto cuando vimos funciones trigonométricas. ¿Cómo hago para calcular el coseno de 3x más pi? Tengo una función, que es el coseno, que está englobando a otra función que es 3x más pi. Entonces no tenemos todavía, o no teníamos hasta ahora, herramientas para poder calcular esa derivada. Pero la regla de la cadena me dice que si yo tengo una función, en este caso h, englobando otra función,
por ejemplo, G, en mi ejemplo de acá, H, ¿quién sería? H sería el coseno, que está englobando a la función G, que es 3x más pi. Entonces, si yo tengo una composición de funciones y la quiero derivar, la derivada de esa composición es la derivada de la función que está englobando más, que en este caso la llamamos h, evaluada en la función g, intacta como estaba, multiplicado por la derivada de la función g. La verdad es que es más complicado entender la definición que hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una función que es 7 más 4x todo al cuadrado. ¿Qué tengo? Es una composición de cosas, ¿no? Porque tengo una función que sería elevar al cuadrado, o sea, x al cuadrado, y adentro hay otra función que es 7 más 4 por x. ¿Está bien? Yo acá lo hice de esta manera. Es como que si yo respeto esta manera de escribir las cosas, la función que está englobando más es la función elevar al cuadrado. ¿Está bien? Y la función que está dentro, la función que está englobada, lo que sería la g de x, sería 7 más 4x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Según la regla de la cadena. Una vez que identifiqué la función h, que es la función que engloba más, en este caso lo que dijimos es x al cuadrado, lo que tengo que hacer es calcular la derivada de esa función englobadora, de esa función h. Entonces, ¿cuál es la función de x al cuadrado? Es 2 por x. ¿Está bien? Pero en lugar de aplicárselo a x, se lo tengo que aplicar a toda la función g. Entonces, en lugar de escribir 2 por x, acá puse a la 1 porque era bajar el exponente y restarle 1, ¿no? Entonces, 2 menos 1, 1. Pero no hace falta escribirlo porque 2 a la 1 es, bueno, x a la 1 es x, ¿no? Entonces, la derivada de esta función h es 2 por la variable. Pero en lugar de la variable, escribo la función original englobada, lo que llamamos nuestra función g. Y después lo multiplico por la derivada de esa función g. En este caso, 7 más 4x, ¿qué tiene como derivada? La derivada de 7 es 0 y la derivada de 4x es 4. O sea que, si quiero hacer las cosas más prolijas, esto me quedó 2 por, entre paréntesis, 7 más 4x por 4. 4 por 2, 8, 7 más 4x. Y si quiero escribirlo más prolijo todavía, hago distributiva y acá me queda 8 por 7, 56, más 8 por 4, 32x. Y esa es la derivada de esta función de acá. ¿Está bien? Y se usa así. A ver, por ejemplo, ya que escribí ese ejemplo, lo podríamos resolver, ¿no? A ver, lo voy a escribir acá porque me parece que da mejor la luz. ¿Qué pasa si yo tuviera que la función que tengo es el coseno de 3x más pi? La función que más engloba es el coseno. Entonces, cuando yo calcule la derivada del coseno es menos seno de lo mismo por la derivada de 3x más pi. Y la derivada de 3x más pi es 3. O sea que la derivada del coseno de 3x más pi es menos seno de 3x más pi por 3. Y así se usa. ¿Ok? Por supuesto que vamos a hacer algunos problemas de ejercicio. 30 o 40 me parece que van a estar bien.